de lo que es la química científica que se hace en las universidades, que se hace en los colegios, de lo que es la química real que ocurre por todas partes. Entonces, posiblemente la química fue la primera ciencia que aplicó el ser humano, sin saber que la aplicaba. El ser humano, pues sabemos, nosotros tenemos vestigios de que empezó a escribir, pues ahora como 5.000 años, pero ¿cuándo empezó a hacer algo raro? Entonces, el ser humano, cuando empezó ya a tener posibilidad de ir relacionando hechos y causas, se dio cuenta que el fuego, que posiblemente lo veía cuando se producía un rayo y lo conservaba y tal, pues producía una serie de transformaciones en las cosas. Por ejemplo, un pedazo de madera se quemaba y se convertía en ceniza, que no tenía nada que ver con la madera, según él. El fuego, por ejemplo, servía para endurecer ciertas maderas. Por ejemplo, cuando Homero cuenta que al Polifemo le ciega a Ulises, pues lo que hace Ulises es un pedazo de madera que tiene, meterla debajo del fuego para que se endurezca y con esta ciega al gigante Polifemo. El fuego produce alteraciones en la comida y permite, por tanto, al ser humano pues ampliar muchísimo su espectro de posibles formas de alimentación, que de otra forma no se podían, porque sin cocer muchas cosas no se podían haber. Entonces, por tanto, el fuego fue la primera cosa que posiblemente llamó la atención al ser humano, y después ya intentar producir el fuego, que esto es otro tema sobre el cual habría mucho que hablar. Bueno, esta fue la primera ocurrencia, la primera vez que el ser humano empezó a transformar cosas sin saber que hacía química, pero en cierto sentido haciendo química. El siguiente paso, pues, observando, se encontró que había ciertas piedras brillantes, muy bonitas, de color amarillo. El amarillo brillante no es muy corriente en la naturaleza, y se dio cuenta que aquellas piedras tenían unas propiedades especiales que, por ejemplo, se podían estirar en hilos, se podían dar unas formas y hacían unos objetos muy bonitos. Fue el oro. Y a este oro empezaron a dar una serie de valores importantes, una serie de... El oro, ¿por qué encontró el oro lo primero? ¿Por qué se fijó en el oro lo primero? Pues por la sencilla razón de que es uno de los pocos metales que se encuentran nativos en la naturaleza, tal como están en la naturaleza. Este fue posiblemente el primer metal que le llamó la atención. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de un oro nativo que se puede encontrar en la naturaleza. Muchas veces no se encuentra de esta forma. Aquí me busqué una fotografía de algo que se ve muy bien, pero lo normal es que el oro se presente en forma de polvo, y muchas veces el siguiente metal que se encontró también fue la plata. La plata también se encuentra nativa en la naturaleza y muchas veces se encuentra mezclada con el oro, de modo y manera que los fundían juntos y obtenían otro objeto con un aspecto así parecido al ámbar, que le llaman un electrón, los griegos, que electrón en griego también es ámbar. Entonces, este posiblemente fue otro de los primeros metales que utilizó el ser humano. El oro era importantísimo. El oro, por ejemplo, se pensaba que daba la inmortalidad, que el que comía en un plato de oro vivía mucho más que los demás. Los egipcios pensaban que los dioses estaban hechos de oro y que el faraón, que también era un dios, también estaba hecho de oro. Y no lo veían, pues no lo veían. El siguiente metal que también encontraron libre en la naturaleza fue el cobre. El cobre les permitió, porque ya saben ustedes que primeramente el ser humano empezó cogiendo piedras, tallándolas de una forma bastante burda, estábamos en el Paleolítico, después aprendió a pulimentar las piedras, estamos en el Neolítico, pero cuando consiguió el cobre, pues el cobre, aparte que se moldeaba mucho mejor, se organizaba mucho mejor, permitía mejor filo que la piedra, y este filo era más duradero y cuando se perdía se recuperaba mucho más fácil que una piedra. Entonces, pues por ejemplo, pues si leen por ejemplo la novela esta Sinué el egipcio, cuenta que el médico pues tiene sus instrumentos de cobre, caro, porque el cobre nativo no es muy frecuente, no es muy abundante, era muy caro, y que lo empeña para pues comprarle regalos a la mujer de la cual está enamorado, que es una buena historia. Entonces el cobre nativo también se emplea mucho.